como la vida, el patrimonio. Adelante, doctora, perdón. No se preocupe, así como la dignidad humana, la reparación del daño causado por el delito, entre otros. Yo les pregunto a ustedes, como para ir reflexionando, cuando ustedes tienen un problema legal, cuando son víctimas de un delito o de una injusticia y sabemos que no nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano porque está prohibido constitucionalmente. ¿Qué alienta que la persona ponga una denuncia o acuda a los tribunales? Lo alienta el hecho de pensar que se le va a hacer justicia, que va a ser escuchado, que el tribunal va a resolver de manera independiente y sin diferencias. Muchas veces cuando la sociedad no tiene confianza en su sistema de justicia, no denuncia. Por eso hay muchos delitos que no se denuncian, porque las personas no tienen confianza, porque tal vez ya han tenido malas experiencias, entonces dicen, pues mejor no acudo y porque no van a hacer nada, se van a pasar años ahí y nunca me van a resolver mi problema, mejor yo me hago justicia por mi propia mano. Entonces, esa es la importancia de que los tribunales hagamos bien nuestro trabajo para que la sociedad tenga esa confianza y espere. Así, existen una de las garantías para asegurar la justicia, son los sistemas de salvaguarda, dentro de los cuales precisamente se incluye, aparte del juez natural, que sea independiente e imparcial. Y este principio se haya establecido también en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de diciembre del 48, que sabemos que es un documento importantísimo porque fue el que muchos países suscribieron después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir que volviera a suceder lo que sucedió en esa ocasión, ¿verdad? Y que fue lamentable. Entonces ahí se estableció claramente que todo el derecho de toda persona a ser oída con justicia por el tribunal que sea independiente y imparcial. Esta misma garantía judicial se halla dentro, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México también es parte, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hace referencia también a esta garantía. ¿Qué importancia tiene que se comprenda y se defienda y se exija, ¿por qué no?, la independencia judicial? Porque de ello dependen todos los demás derechos, como decíamos ahorita, y eso está establecido en los principios de Bangalore. También se deja muy claro en los principios relativos a la independencia de la judicatura que la independencia de los jueces y magistrados debe de estar garantizada por el Estado y proclamada en la Constitución. Y todas las instituciones gubernamentales y de cualquier índole deben de respetarla y acatarla. Que los jueces solamente deben de basarse en los hechos, en el derecho y no recibir influencia ni ninguna presión o amenaza o intromisiones indebidas. Un poquito más adelante vamos a ver unos ejemplos de cuáles son las intromisiones indebidas o injustificadas que se pueden presentar. Así, el Estatuto Universal del Juez también establece que una parte esencial del Estado de Derecho está representada indudablemente por la independencia del Poder Judicial y que es imperativo consolidar este poder como una garantía de protección de los derechos civiles contra ataques del Estado y otros grupos de intereses especiales. El papel de los jueces es esencial para lograr esto y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estos principios de Bangalore sobre la conducta judicial también establecen estándares de conducta ética de los jueces. Los jueces tenemos códigos de ética judicial
en donde se nos exige un comportamiento intachable, no nada más al realizar nuestras funciones, sino en el trato con todas las demás personas, principalmente las partes, y es muy estricto. Asimismo, pretende ayudar a que los miembros de los otros poderes, el público y los abogados comprendan y nos apoyen. Dentro de esos principios de Bangalore se contemplan 6 valores. Dentro de ellos está la integridad que nos debe de regir, la competencia, la diligencia, pero también el punto número 1 es la independencia judicial. Este es un requisito previo que se considera al de la legalidad como una garantía de las personas a un juicio justo. El juez está obligado y debe defender su independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos contestar la pregunta de qué es la independencia judicial? Entonces, se concibe como una disposición mental y un conjunto de arreglos institucionales y operativos. La primera, lo que es la disposición mental, se refiere a la independencia del juez en los hechos. Así también los arreglos institucionales, esos tienen que ver con la relación entre la judicatura y los otros poderes del Estado. La independencia individual e institucional. La independencia judicial se refiere tanto a la individual como la institucional en la toma de las decisiones, pero hay una relación entre ambos aspectos. El juez, de manera individual, debe de poseer la necesaria disposición mental, pero si el tribunal del que es titular no es independiente de los otros poderes, en aspectos esenciales de sus funciones, no puede decirse que el juez sea independiente. Para que exista independencia judicial, se exige 3 condiciones mínimas que se deben de garantizar a los jueces. Una de ellas es la seguridad en su puesto. Que el nombramiento sea vitalicio o se establezca una edad para la jubilación. Esto que esté garantizado frente a toda injerencia discrecional o arbitraria del Poder Ejecutivo o otra autoridad encargada de los nombramientos. Es decir, que no debemos de depender de los otros poderes en nuestros nombramientos. Así también la seguridad económica, derecho a un sueldo, una pensión establecida en la ley y que no esté sujeta tampoco a injerencias arbitrarias del Poder Ejecutivo que puedan afectar la independencia judicial. La independencia institucional en los asuntos administrativos que guardan relación directa con el ejercicio de las funciones judiciales. La independencia judicial al principio de legalidad, porque la razón de ser de la independencia judicial, el por qué es tan importante, se debe a que una sociedad libre solo existe en la medida de que esté regida por el principio de legalidad. En el corazón de todas las personas existe esa aspiración a que todo sea legal y el cumplimiento de esa aspiración nos corresponde a los jueces. En la medida de que apliquemos la ley de manera imparcial y competente, vamos a garantizarle a la sociedad ese derecho. Es importante la confianza pública en la justicia. La confianza pública se considera es el sustento de un sistema judicial. La autoridad de los tribunales descansa en última instancia precisamente en la confianza del público. Es esencial entonces que tanto individual como colectivamente se respeten y honren las funciones jurisdiccionales como una encomienda pública y luchen para aumentar y mantener la confianza en el sistema judicial. Después de todo, nosotros servimos a la sociedad y nuestro papel o nuestra autoridad es delegada por la sociedad para el servicio de la misma. Entonces nos debemos a ella, básicamente. En los principios de Bangalore mencionan que un juez debe de exhibir y promover altos estándares de conducta judicial con el fin de que se refuerce la confianza en el público. Esto es fundamental para mantener la independencia.
es necesario que alentemos a la conciencia pública acerca de la independencia judicial, que se eduque públicamente el respeto hacia la judicatura y que las personas comprendan la importancia que tiene la función que desempeña esta institución, porque cualquier malentendido puede minar la confianza pública de la judicatura y esto es lamentable, como decíamos, tiene sus consecuencias, ¿verdad? De hecho, una de los por qué fue necesario transitar de un sistema penal mixto a un acusatorio fue precisamente eso, por la desconfianza y la crisis, la corrupción y todo lo demás que dicen que existía. Pero bueno, el papel, otro factor que es muy importante para difundir el papel y el trabajo de los jueces de la judicatura es los medios de comunicación. Los medios de comunicación sabemos que es muy importante, todos tenemos derecho a la información, ellos son el canal a través de los cuales pues, se informa a la sociedad. Pero lamentablemente muchos medios de comunicación difunden noticias negativas o se permite pues en la libertad de expresión, el abuso de la libertad de expresión, que se denoste al Poder Judicial, que se denoste a la institución de la judicatura, porque pueden presentar incorrectamente la independencia judicial como si se protegiese a los jueces del examen de sus actos y el debate público. En consecuencia, en aras del propio interés público, un juez debe de aprovechar las oportunidades apropiadas para ayudarle al público a comprender la importancia fundamental de la independencia judicial. Y aquí, este es un espacio que yo estoy aprovechando para esto, ¿verdad? Para dar a conocer en qué consiste nuestro trabajo, por qué la independencia judicial, cuál es el papel, o sea, cuál es la finalidad de que los jueces seamos independientes. ¿Qué significa que seamos independientes? No significa que sea una protección, un privilegio, sino ahorita vamos a ver, ¿verdad? Que no se trata de eso y eso la gente lo debe de saber. Nosotros como servidores públicos estamos expuestos al escrutinio público y por eso también nos piden que declaremos en todos los años, ¿verdad? Nuestras patrimonio, porque es parte de nuestro deber como ciudadanos ser transparentes, porque no tenemos nada que esconder. Así, se necesita un alto estándar de conducta judicial para conservar esta confianza en el público. Lo que decíamos ahorita, los jueces y magistrados se nos exige mucho y eso es correcto porque de ello depende la confianza de la sociedad para garantizar sus derechos. Así, un juez, en aplicación de este principio de independencia, se traduce en que el juez debe ejercer su función partiendo de la valoración de los hechos concretos del caso que tenga que resolver o de lo que trate la litis, ¿verdad? Porque entiendo porque, por ejemplo, yo soy jueza en materia penal, entonces yo resuelvo asuntos pues de delitos del fuero común, donde las partes necesariamente están encontradas y la solución tiene que haber una solución, pero hay otros jueces en otras materias como la familiar, la civil, la mercantil, que resuelven otros tipos de asuntos y que tienen que ver con otros derechos, pero siempre se debe de partir de una valoración objetiva de los hechos concretos con una comprensión de la ley, pero libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, de presiones, de amenazas o cualquier interferencia que puede ser directa o indirecta de cualquier fuente o por cualquier razón. Respecto a qué entonces un juez tiene que ser independiente para cumplir esta gran responsabilidad que tenemos, de toda influencia, y como decíamos, la influencia, decía también un juez, que en la principal influencia, o sea, el poder más tentado a interferir en el poder judicial es el poder ejecutivo, porque ya sabemos, ¿verdad? Que ellos creen que ellos
son absolutos. Muchas veces creo que se les olvida que solamente son uno de los tres poderes y que los tres poderes son pilares fundamentales de la democracia. Por eso dice este juez, ha dejado de ser la única independencia que importa. Principalmente del poder ejecutivo es donde hay más intromisiones indebidas al poder judicial. Pero también el juez tiene que ser independiente de la sociedad y en relación a los No se escucha, maestra. en una controversia. Está yendo un poco la señal de la juez. Tiene que ser imparcial, no debe pero el juez no solo Yo creo que está teniendo problemas con la conexión. Ahora, Tiene apagado el audio la jueza. hola, hola, perdón. ¿Sí ven la pantalla? no, lo que pasa es que la dejamos de ver a usted y de escuchar. Ok. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, una disculpa, es que como que hubo una falla de energía aquí. Pero bien, entonces me quedé en que el juez no solamente debe de ser independiente, sino debe de parecer independiente a los ojos de cualquier observador. A ver, permítame. Bien. Así entonces, también el juez debe ser independiente de los otros jueces. Aunque seamos muchos jueces, cada quien tiene una responsabilidad. Entonces, las decisiones que cada quien tome son personales. Está obligado a ser independiente de los otros juzgadores. El principio, el comentario 39 a los principios de Bangalore hace referencia a esto. El juez, la tarea de ser juez implica cierta autonomía de los demás compañeros. Sí podemos intercambiar ideas acerca de algunos temas, algunos casos, pero al final el que va a firmar la resolución, el que va a resolver la controversia, es el único responsable. De ahí de que un juez no puede tomar machotes, se puede decir, de una resolución de otro para hacer sus resoluciones, sino debe de proyectar su propio estudio del caso, porque al final él es el responsable. Y por ello es que, aunque sean tribunales colegiados, no están compelidos a opinar igual. Si hay un juez, un magistrado que no opina de manera así, es disidente, pues hace su voto particular, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante. También otra de las cosas de las cuales debe de ser el juez independiente. Así, ¿en qué consisten las injerencias injustificadas, las intromisiones indebidas? Bien, también las leyes deben de garantizarnos la independencia, la seguridad, la inamovilidad, porque son garantías de nuestra independencia.
algo muy importante, los jueces no dependemos del gobierno, del gobierno del momento. La aprobación de declaraciones constitucionales de independencia judicial no crea ni mantiene automáticamente la judicatura independiente. Tiene que ser reconocida y respetada por los tres poderes. Así, la judicatura en particular debe de reconocer que los jueces debemos de estar conscientes que no dependemos de los gobiernos del momento. Recuerden que ellos solamente duran un periodo y se van. Entonces nosotros permanecemos. Estas palabras se las comparto porque creo muy interesantes este documento donde encontré esto. Dice, los jueces ven a los gobiernos llegar como el agua irse con el viento. No deben lealtad a los ministros. Como este es de Inglaterra, los ministros pues son los presidentes, ¿no? O los encargados del país. Pero ni siquiera lealtad temporal a los funcionarios públicos. Los jueces también son leones bajo el mismo trono, aunque para ellos ese trono no está ocupado por el primer ministro, digamos, por el presidente o el gobernador, sino por la ley y por la concepción del interés público que ellos poseen. Esa ley y a esa concepción que debemos de fidelidad. En ello radica nuestra fuerza, pero también nuestra debilidad, el valor y la amenaza. El otro juez señaló, también, ¿verdad? Histórico, un juez durante la Segunda Guerra Mundial. En medio del conflicto tan tremendo que se vivía, este juez dijo, en medio del choque de las armas, las leyes no callan. Es posible cambiarlas, pero en la paz y en la guerra, las leyes hablan el mismo idioma. Uno de los pilares de la libertad, por lo que con renovada autoridad estamos luchando, siempre ha sido que los jueces no tienen preferencias hacia determinadas personas y permanecen entre el sujeto y todo intento del Ejecutivo de coartarla su libertad. Alertas para cerciorarse de que cualquier acción coercitiva se justifique con arreglo a derecho. Así que, como ven, ¿cómo saber si un juez es independiente, si una judicatura es independiente con respecto de los demás poderes del Estado? Generalmente, se presta atención, entre otras cosas, a la forma en que se hacen los nombramientos de la judicatura, la duración de las funciones, sus condiciones de trabajo y la existencia de garantías frente a las presiones externas y a la cuestión de si el tribunal exhibe una apariencia de independencia. Así que esa es una de las cómo se mide si un tribunal es independiente o no. Esta es referencia a un caso de la Suprema Corte de Canadá, en donde también se hace mención de esto. Ninguna fuerza externa debe de estar en condiciones de interferir en materias que le corresponden directamente a la función decisoria, como por ejemplo la asignación de jueces, audiencias, listas del tribunal. Necesariamente debe haber algunas relaciones institucionales entre la judicatura y el ejecutivo, pero estas no deben interferir en la libertad para resolver las controversias y sustentar la ley y los valores de la Constitución. Así, las influencias externas no deben de permear en los juicios. La confianza de la judicatura se erosiona si se percibe por el público que las decisiones judiciales están sujetas a influencias inapropiadas. En aras de la independencia judicial y el mantenimiento de esta confianza en el público, en el sistema de justicia es fundamental que los otros poderes y el juez no den la impresión de que las decisiones de este último puedan estar teñidas por sus influencias. O sea, los jueces no debemos de estar ad hoc al poder que está gobernando. No estamos aquí para hacer lo que ellos quieren, sino lo que la ley dice y ser un contrapeso de ese poder. Es obligación del juez, tal y como lo entienda, aplicar la ley sobre la base de su valoración de los hechos, sin ningún temor ni favoritismo, sin tener en cuenta si esa decisión va a ser popular o no, si les va a gustar o no.
puede tener importancia por sí misma, la opinión pública, pero no reemplaza el deber del tribunal que se ha depositado en los tribunales de interpretar las leyes y cumplirlas sin temor. Si la opinión pública fuese decisiva, pues entonces no se necesitaría un pronunciamiento sobre la constitucionalidad. El tribunal no debe alejarse de la obligación de actuar como un árbitro independiente de la Constitución y basar sus decisiones en el apoyo del público. Un juez debe de actuar sin tener en cuenta que le aplaudan o a las críticas populares. Hay muchos casos que generan controversias públicas y tienen amplia publicidad en los medios de información. Y puede ser que como se dice, el juez se halla en el ojo del huracán. Y eso es un peso, es una presión para los jueces, porque bajo esa presión de la publicidad puede tenderse hacia un resultado deseado. Les ha tocado oír en las noticias que seguramente se espera que le pongan tantos años de prisión o que el juez lo vincule a proceso. O sea, ya están adelantándose y el juez no se debe de guiar por eso, no se debe de dejar guiar por eso. El juez debe de permanecer inmune a la opinión pública. No se debe de ver influido por intereses de partidos o el clamor del público o el temor a la crítica. Esas son influencias externas. Aquí en Sinaloa fue a nivel nacional el caso de la muerte de un perrito, de Rodolfo Corazón. Ese fue un caso muy sonado, pero un perrito de la callejero, pero que un joven lo mató de una forma muy fea. Entonces, hubo movilización pública al grado de que se hicieron marchas a nivel nacional en apoyo de Rodolfo Corazón para exigir justicia. Vinieron hasta de México, de las organizaciones de protección de animales, y todo eso está muy bien, pero ¿cómo influyó eso en el ánimo de la judicatura? Como afuera te tenían un plantón con mantas y pancartas, eso es presión para que los jueces resuelvan. Entonces, sí influye la opinión pública, pero el juez debe de mantenerse firme en su independencia y no dejarse influir. Si ese delito no era de prisión preventiva, no tenía por qué haberse quedado la persona dentro. Pero por influencia del poder público, el juez la puso a la prisión preventiva, porque es un delito que no es grave, que no es de prisión preventiva. Eso es un claro ejemplo de cómo la presión del público, los medios de comunicación influyen en las decisiones que toman los jueces. Por supuesto que no se quedó en la cárcel, ¿verdad? A la semana ya se hizo la salida alterna y la persona se fue, pero también se hizo como una medida de protección para él porque lo andaban linchando a esta persona. Entonces, la opinión pública sí influye en las decisiones de los jueces. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está dirigido a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. Y en este informe la Comisión reconoce expresamente que las reformas, que una de los factores por los cuales no avanzamos los países en garantizar el derecho a la libertad personal y no hacer uso indiscriminado de la prisión preventiva, lo es porque las reformas que promueven el uso indiscriminado de ella vienen acompañadas de un fuerte mensaje mediático y político institucional que cuenta con el respaldo de la opinión pública e incluso de las instituciones de justicia, lo cual ejerce una presión sobre los jueces para no aplicar otras medidas alternativas y también sobre los fiscales para no solicitarlas, lo cual obstaculiza la necesidad de racionalizar el uso de la prisión preventiva. Eso era una observación, una recomendación de la Comisión Interamericana. Y tenía mucha razón, tiene mucha razón. Esta influencia indebida pues es difícil determinar porque puede venir de muchos aspectos o de muchos factores. Pero un juez
la crítica a quienes ejercen la función pública es corriente en la democracia. En las democracias es corriente, donde hay libertad de expresión es corriente, estamos sujetos a eso. Los jueces no estamos inmunes frente a esas críticas de nuestras resoluciones y de las razones. Pero un juez debe de rechazar a toda consta que influyan en sus sentencias. La gente puede influir en un juez, sí, y quienes deben influir son los abogados que están como partes, que están representando a la víctima, que están representando al acusado. Los fiscales, los asesores jurídicos sí tienen que influir, pero lo deben de hacer en la sala de audiencias, públicamente. Recordemos que eso fue uno de los principios de este sistema, la publicidad para garantizar que haya transparencia. Entonces, lo que me quieras decir, el fundamento que quieras hacer, hazlo, pero házmelo delante de la otra parte y en la sala. El juez no debe de andar recibiendo, y está establecido en el código, ¿verdad?, a ninguna de las partes sin presencia de la otra, porque esto va en contra de los principios. Ninguna persona ajena puede influir en un tribunal en la toma de sus decisiones de cualquier índole. Así, ¿cuáles son unos ejemplos de las influencias inapropiadas? Por ejemplo, que venga de los otros poderes. Se presentan como directrices que dependen de la situación de cada caso concreto. Digamos, hay un delito de alto impacto en una comunidad y están tentados, quiero pensar que muchas veces caen en la tentación de exigir, o de los otros poderes, de que esa persona, está muy bien que exijan investigación del delito, detención, justicia, pero exigir que se ponga medida cautelar de prisión preventiva, sin justificarla, por ejemplo, eso es una influencia inapropiada, porque ahí ellos ya no deben de entrar. Eso es un trabajo del juez, y eso es parte de la independencia judicial que deben de respetar. ¿Qué debe hacer el juez ante este caso? Por ejemplo, que un legislador, un diputado, un senador, se comunique con él y le pida, ¿sabes qué? Quiero saber cómo va tal caso. No debe uno dar esa información. Ahí debemos de dejarle muy claro que eso va en contra de los principios, que tenemos prohibido dar esa información porque tenemos el deber de guardar secrecía. A nadie no le debemos de dar información, aunque sea el presidente. También suele suceder que los jueces a veces podemos ser invitados a colaborar en otros poderes, a aceptar algún empleo provisional en alguna dependencia. Eso tampoco es correcto porque se mezclan las funciones y eso va en contra del principio de independencia judicial. No debemos de tener ningún compromiso político con ninguna de esas partes, de esos poderes. También los jueces no debemos de hacer proselitismo político, porque por la política esa parte. Puede ser que nuestra pareja, participe activamente en un partido político y él lo puede hacer, pero el juez tiene que guardar su distancia en las actividades que ella promueva, que no sean en su casa, o si está en su casa, que él no esté. Todo eso da pie para que se piense de que el juez no es independiente. Así, esas injerencias, otra injerencia puede ser que a un juez o magistrado le den un reconocimiento público, una medalla de honor por su labor, y eso no también implica debilita la independencia judicial, porque quien tiene que reconocer el trabajo de los jueces es la judicatura, en base a criterios objetivos y no los otros poderes. También el pago por el Ejecutivo de alguna prima, de algún incentivo particular a los jueces, eso también es incompatible con la independencia judicial. Sí nos gustaría que nos dieran, ¿verdad?, alguna prima, pero no se puede. Mejor que sea todo transparente, que se la den en el presupuesto al tribunal, y entonces sí, ese es el camino correcto. Bien. Aquí viene algo muy interesante.
La organización jerárquica de la judicatura es irrelevante en el desempeño, y no lo digo yo, lo dice el comentario a los principios de Bangalore, que en el desempeño de sus funciones los jueces no somos empleados de nadie. Es un funcionario que solo depende de la ley y responde únicamente ante ella y ante su conciencia, la cual el juez debe de analizarla y examinarla muy constantemente. La organización jerárquica de la judicatura y las diferencias de grado o jerarquías que no deben interferir en modo alguno en el derecho del juez de pronunciar una sentencia sin verse influido por las consideraciones o influencias externas. Así, un juez no está obligado a informarle a nadie sobre el fondo de una causa, ni siquiera a otros miembros de la judicatura. Un juez debe de estar vigilante y debe de ser un firme defensor de su propia independencia. Hasta aquí, yo les pregunto, los conceptos que hemos visto, ¿hasta ahorita consideran ustedes que la independencia judicial sea un privilegio de los jueces? ¿Sea algo que les dé la libertad de hacer lo que quieran? ¿O bien, veo que alguien quiere participar? ¿Podemos permitirle a Israel Álvarez que haga alguna pregunta? Por supuesto que sí. Adelante, Israel Álvarez, si va a hacer alguna Adelante. ¿Qué tal, su señoría? Buenas noches y buenas noches a los presentes. Aquí de nuevo, maestro Camacho. Una pregunta. Todo lo que usted nos acaba de referir se escucha muy bonito en la teoría, o sea, literal, pero la práctica es de manera totalmente contraria. No vamos lejos, un asunto que salga en la televisión, nada más por el simple hecho de que ya se hizo mediático. ¿Sabes tú como defensa que si lo agarras el asunto, casi ya vas a una sentencia condenatoria? Lo van a vincular, lo van a decretar de legal la detención, en primera. Lo van a vincular y la sentencia es un 99% de seguridad que va a ser condenatoria. Tengo un amigo colitigante en Monterrey, una vez estaba platicando con él. Digo, ofrezco una disculpa si alguien es de Monterrey o algún servidor público de allá. Me refería que allá en el estado de Monterrey únicamente basta con que, por ejemplo, en el delito de feminicidio, aunque no haya un elemento objetivo para referir que esa persona lo hizo, únicamente basta con que la mamá o el papá o algún familiar diga que es él o supone que es él, y la sentencia es condenatoria. Dice, yo de verdad, a mí me llega un asunto de feminicidio y yo no lo agarro, porque no hay manera de que te lo lleves absuelto. Dice, una por el delito y dos porque se hace mediático. Mi pregunta es, contra eso, obviamente sé que está el Consejo de la Judicatura y se pueden interponer las quejas, pero en estricto sentido, lo que usted dice de libre arbitrio de los juzgadores, ¿por qué no todos tienen la misma capacidad que nos está diciendo usted o el mismo criterio? Porque unos sí se dejan influenciar por lo que pasa en las redes sociales o en la televisión. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Y es a lo que me refiero cuando digo que los jueces también son presionados por la opinión pública, por los medios. Son utilizados para mediatizar los casos y eso complica el asunto y sí interfiere en la independencia de los jueces. Pero ustedes como abogados, y aquí esto es importante que ustedes litigantes, pues exijan que el juez haga lo que tiene que hacer, que hagan valer todos los recursos, que si advierten que no es independiente, pues que hagan lo propio. Es nuestro deber. Pero le digo algo, muchas veces ignoramos o a veces el miedo que nos da que si no hacemos las cosas como lo espera el ejecutivo, que vayamos a tener una sanción o una consecuencia negativa.
Y eso es una realidad, ¿eh? Una realidad que tan es así que es una preocupación a nivel internacional, y ahorita voy a compartirles de cómo ha sido necesario que la ONU tenga una relatoría especial para defender la independencia judicial, porque no es el único, México no es el único país, o sea, es todo Latinoamérica que está, el poder judicial está siendo atacado por los ejecutivos y hay un gran riesgo para la democracia. Entonces, todos los mexicanos, si amamos nuestro país, si amamos la patria libre, tenemos que hacer lo que nos corresponde y pagar un precio tal vez por ello, ¿eh? Así que yo lo felicito, abogado Israel, y usted no se desanime. Siga adelante exigiendo. Otra pregunta, maestra, con lo que refirió, con que los jueces no pueden estar con una sola de las partes. No me gusta a mí exponer asuntos porque finalmente aquí no es una clase para asesorías, pero en alguna ocasión me pasó y se metió literal la MP con la juez, y yo le dije al policía procesal, voy a pasar, dice, es que todavía no piden las partes, le dije, es que la juez no puede estar platicando con la MP, era una vinculación, y yo llevaba pruebas suficientes, medios de pruebas suficientes, y alcancé medio a escuchar que dijo, pues no te preocupes, la MP era principiante, digo, yo también soy inexperto, pero me gusta estudiar, y literal me lo vincularon con cosas que yo dije, ¿cómo es que resuelve de esta forma la juez? Le apelé, cuando apelé, le dije, obviamente les corrieron traslado y solicité una audiencia para revisión de medida cautelar, y así la juez cuando entré me dice, ¿usted es el abogado que apeló el auto de vinculación? Le dije, sí, y me iba a ir al amparo. Dice, pues espero y le resuelvan favorable, pero como burlándose. Entonces, en ese sentido, considero yo que los jueces sobrepasan, me decía alguien, se creen dioses griegos. Yo de verdad que sí me iba al Consejo de la Judicatura, pero me dijo la familia, no, es que la va a agarrar contra mi hijo, y porque yo le dije, vamos a meter una queja en el Consejo de la Judicatura, no son la última instancia, pero la familia me dijo, no, porque está mi hijo ahí y corre el riesgo de que le vaya, obviamente pues es su libertad, ¿no? Pero sí es la teoría como nos la está platicando ahorita, yo la escucho y digo, no, que fuera así la realidad, fuera otra Es cosa, lo que pero decimos, ¿verdad? Es una cosa es la teoría, el que esté ahí en las leyes, y otra cosa muy diferente que se materialice en la realidad. Pero eso sí. es lo ideal. Tengo muchas personas que quieren participar. Le agradezco mucho, licenciado Israel. Muchas gracias. Licenciado Norberto, Y además voy a decir nada adelante. más una cosa antes de Sí, proceder. Eh, sí, la maestro. doctorante Ana Célida Alarcón Israel, como ahorita bien lo decías, y se ha dicho, una cosa es el ser y otra el deber ser. Pero si tú googleas quién es la doctora Ana Célida, vas a entender que hay jueces, digo, y todos, ¿no? Lo vamos a entender, que hay jueces que son totalmente imparciales e independientes. Y la imparcialidad y la independencia a veces les cuesta el que los castigue. Y ejemplo de ello, por eso es que esta charla fue denominada Independencia, la libertad, sobre la libertad, la independencia judicial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a cederle el uso de la voz a Norberto Soto. Adelante, Jessy, si me das favor, ahí estás tú para que modules las preguntas, por favor. Busquen, chequen quién es la jueza, Ana Célida. Porque todavía no he acabado, hice un paréntesis, pero me falta lo más interesante porque voy a hablar de las sanciones encubiertas, de las que somos víctimas, los jueces, algunos jueces. Muy Buenas bien, noches. adelante, licenciado Norberto. Buenas noches, doctora. Me da Buenas noches. mucho gusto, ¿verdad?, que usted esté manifestando, pues, esta charla, ¿no?, que me parece muy importante. Yo soy de Sinaloa, del Fuerte Sinaloa, para ser más preciso. Y bueno, me he enterado efectivamente las circunstancias a las que usted se ha enfrentado, ¿no?, justamente en una resolución que hizo por allá en el 21, ¿sí? Se enfrentó a todo el sistema, ¿no? Y qué bueno, yo la felicito por tener ese carácter, esa dignidad. Decía Papa, ¿no?,
el Papa, no recuerdo exactamente el nombre de él, decía que no hay paz sin justicia, y efectivamente en estos momentos el Poder Judicial tiene una embestida muy aguda con el Ejecutivo Federal, ¿sí? Incluso ahorita que usted estaba detallando ahí los principios de Bangalore, pretende el Ejecutivo, y yo quisiera que usted me diera el punto de vista, ¿no? Que nos diera el punto de vista. Pretende el Ejecutivo, ¿sí? Y parece que va a mandar esa iniciativa a la próxima legislatura para efectos de que se haga alguna modificación en el Poder Judicial. De esta suerte se podrá elegir a los magistrados, al personal que integre el Poder Judicial. ¿Cómo la ve usted, doctora? Me gusta mucho su plática, gracias. Es todo cuanto. Muchas gracias. Pues la verdad, es un tema muy polémico, pero también de eso voy a hablarles, de cómo esos ataques a un juez que ataquen por sus resoluciones es una injerencia arbitraria, porque para eso están los recursos. Si no tiene razón el juez, puede ser que te equivoques, los jueces nos equivocamos también, y para eso están los recursos, para que por las vías legales nos corrijan las planas. Pero ya si consideras que el juez cometió un delito, pues investígalo, pero con justicia, no atacando o detenciones arbitrarias. Esos ataques, por ejemplo, a la jueza Angélica, y hay que decirlo, fue un ataque a la independencia judicial de todo la judicatura, porque el ataque a un juez repercute en la judicatura en general. ¿Qué es lo que uno piensa? Oye, ya empezaron con uno, al rato puedo ser yo, por mi trabajo, por hacer mi trabajo, y eso no está prohibido. Los deben de respetar. ¿Por qué es tanto ataque? Porque el Poder Judicial se está defendiendo su independencia, y felicito a la ministra Piña, la verdad es mi ídola, porque ella no le permitió, ¿verdad?, al Ejecutivo y hacer lo que quería. Y precisamente ese es el propósito del otro poder, equilibrar, y de cada quien tiene su trabajo y bien definido. Así que la verdad, esto del nombramiento, como decíamos hace un momento, eso es una de las cosas que indica si una judicatura es independiente. ¿Cómo son nombrados? Deberían de nombrarse, en mi opinión personal, por las carreras judiciales que las personas hacen, por sus méritos propios, no por nombramientos y compadrazgos, la verdad. Porque desde ahí estamos mal, desde la forma en que se nombran los magistrados, con todo respeto, como el Ejecutivo los propone. Entonces, claro que hay reglas, ¿verdad? Y el Congreso los avala, entonces el Congreso también tiene que hacer su chamba. Y pues la verdad, eso es algo muy polémico, pero sí tiene mucho que ver eso, que los que lleguen de magistrados pues no tengan compromisos políticos con el que los nombró, con el que los puso, porque es lo que decíamos ahorita, no nada más debes de ser independiente, debes de parecer independiente, y la forma en que se nombran y llegan ahí a los puestos dice mucho, habla por sí mismo. Quisiera ahora escuchar a Jessica Salazar. Y les pediría que si nos dejamos también exponer a la juez, por favor. A ver, adelante, Jessica Salazar. Buenas noches. Primero que nada, muchas felicidades por su ponencia. Se me hace muy interesante. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y quiero decir con mucha tristeza, y la verdad, lo tengo que decir así porque no hay otra palabra. Aquí es una cacería de brujas en contra de los jueces. Aquí lo tengo que decir abiertamente y no me dejará mentir. Aquí está un juez que quiero mucho, el juez Mauricio Lozoya. Hace algunos años tengo un amigo que es juez también. Lo tienen inhabilitado por un asunto igual que fue mediático, que fue el asunto del caso de Abril. Lamentablemente, pues y también fue mucho por la presión, y discúlpenme si aquí hay alguna mujer que simpatice con la corriente feminista, porque decían que el patriarcado opresor, que los dos jueces eran unos machistas por no presentar, por liberar al agresor de la señora Abril y más. También, pues, como dice, la presión social es
increíble. Al menos yo lo hice aquí en la Ciudad de México y discúlpenme feministas si hay alguna aquí, hacen un destrozo que para qué les cuento y apenas ven que están rayando una pared y ya háganle caso a las señoritas y inhabiliten al juez y hagan lo que tienen que hacer. Y es muy triste, la verdad, lo que está ocurriendo al menos, y yo lo digo aquí en la Ciudad de México, o a jueces que ¿cómo se llama? Que los cambian. Dicen, ay, no, tú ya no puedes ver este asunto porque están haciendo malas cosas según el Ejecutivo. Y a mí, la verdad, sí, si ya empezaron con los jueces, imagínense qué va a pasar con los abogados el día de mañana por defender a alguien que no. Y la verdad es que sí, sí estoy muy triste en ese aspecto con esta cacería, y le digo cacería de brujas, porque estamos regresando a la Edad Media. En cualquier momento van a poner leña verde en el Zócalo. No No sé diga usted. eso. Muy ¿Mande? bien, Jessica, tiene mucha razón, por eso le digo que esto es la protección para no nada más debiera de ser para los jueces, también los principios de independencia tienen que ser para los fiscales también debieran ser independientes. Un fiscal que no es independiente está representando a la sociedad. Está representando a la sociedad y también a él le deben de garantizar su independencia, no fabricar delitos, no hay delito, no hay delito. No encontraste, la investigación no fue exitosa, no vas a detener al primero que encuentres. Entonces, no está justificada una medida cautelar fiscal, no me pidas la prisión preventiva porque no tienes con qué justificármela. Pero a mí me ha pasado que fiscales, cuando yo empecé a desaplicar la prisión preventiva, que yo les decía, justifícame, y me decían, no estoy autorizado para justificarla. No estoy autorizado para justificarla porque usted la tiene que imponer porque es oficiosa. Y yo le decía, no, con fundamento en esto y en esto, si usted no me la justifica, yo no se la pongo. Y hubo quien me dijo, pues no tengo autorización para pedirla, pues yo, si el código dice que si usted no la pide, yo no pongo ninguna, que le vaya bien, sin medidas cautelares. Entonces, ¿cómo es posible que los fiscales estén así como amarrados porque también su trabajo corre riesgo? Un fiscal que no haga lo que le dicen, lo corren. No pueden pensar por sí mismos, tienen que pensar y también argumentar por sí mismos. Digo, también eso es. Así que pues ánimo, esto es un trabajo de todos. Por último, al licenciado Manuel Parra y luego les digo porque tengo mucho que compartir. Claro, adelante, por favor. Adelante, Manuel Parra, vamos. Buenas tardes, felicidades, juez, por su valentía y por el tema que está tocando, porque es verdaderamente importante. El ataque que está teniendo el Poder Judicial por parte del Ejecutivo a lo largo y ancho de la República es bárbaro. ¿Qué es lo primero que hace un gobernador al entrar a tomar poder? Cambiar al presidente del tribunal. Y si no lo puede cambiar por cuestiones de que le falta fuerza política, las presiones son tremendas. En Veracruz, prácticamente los jueces tienen que acordar con el presidente sus resoluciones antes de hacerlas públicas, y si no, pues ya vemos lo que le pasó a la licenciada. En cuanto a los fiscales que usted tocó, lo que le está pasando al fiscal Uriel Carbona de veras, son jueces de consigna que lo están persiguiendo, dictando autos de sujeción a proceso por chismes, porque no podemos ver que se pueda sostener la acusación. No obstante, tiene fuero. Y ya se ha dicho que tiene fuero y los jueces están obligados a mantenerlo con prisión preventiva por delitos que no la alcanzan. Su cruzada es maravillosa. Yo creo que la inteligencia de los abogados, una postura con ética y con conocimiento, vamos a lograr que el Poder Ejecutivo ya deje de intrometerse con el judicial, pero también nos estamos olvidando del Poder Legislativo. Los diputados están levantando la mano para tomar y siguiendo la comparsa. Las presiones vienen desde Palacio Nacional o desde cualquier, desde cualquier gobernador, y el Poder Legislativo no existe. Vemos cómo tipifican delitos sin haber estudiado, los quitan, los ponen, aumentan las penalidades por capricho. Ya tenemos una penalidad excesiva en todos los delitos. No, la rehabilitación no existe. Entonces sí es un verdadero problema el que está teniendo en la práctica de la judicatura, y también la labor de los abogados, porque también estamos siendo perseguidos.
un abogado que lleva un asunto que no le parece ni que pidió un amparo, lo empiezan a bloquear en los tribunales. Le empiezan desde que entra la Procuraduría con los cámaras, le digo porque le está pasando, es un conocido, desde que entra, inmediatamente mandan a traer al Ministerio Público en la Procuraduría a ver qué asunto tiene este amigo, para alentarlo, para perjudicarlo. Entonces, el Ejecutivo es un pequeño reyesito y el Legislativo es una comparsa nada más que está, ya está sujeta a los caprichos por la carrera política. Vemos que magistrados renuncian y se van de secretarios de Estado o se van a direcciones generales y ahí estamos viendo que no hay independencia, que es un mismo grupo. En verdad, lo que usted está diciendo es muy importante y ojalá me da coraje ver tan pocos, era para que hubiera miles de abogados que estuviéramos con esa visión para poder oponernos a esa agresión contra el ejercicio de nuestra profesión, porque un abogado necesita un poder. Como dice la libertad, es por la independencia del poder judicial. Y no nada más la libertad, también es el patrimonio. Todos los demás derechos. Todos los demás derechos, sí. Entonces, la felicito por esta cruzada. No es contra Molinos de Viento, es una cruzada contra, los tenemos bien identificado y esperemos que usted siga y más se unan a su ponencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Y por ello ha sido necesario también que a los abogados se les garantice su seguridad. E incluso hay ya direcciones en los estados de defensa para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas. Los abogados son defensores de los derechos humanos al igual que los jueces. Así que vamos a continuar para ya posteriormente habrá otra oportunidad de preguntas y respuestas porque quiero compartirles algo muy interesante. Voy a brincarme algo. Quiero llegar quiero llegar aquí a algo que también es muy interesante. La independencia y la inamovilidad o la seguridad en el puesto es otra garantía para garantizar la independencia judicial. Porque si nos amenazan de que si no haces esto, te cambio de adscripción o te sanciono con una medida, con un procedimiento disciplinario, esto ya está a nivel internacional, hay el relator especial de las Naciones Unidas, ese patrón ya lo identificó como un gran problema para garantizar la independencia judicial. Ningún juez puede ser asignado a otro puesto promovido sin su consentimiento. No puede ser trasladado, suspendido, destituido de su cargo, salvo que esté previsto por la ley y mediante un procedimiento disciplinario con respeto a sus derechos de defensa, contradicción, recursos y por una autoridad independiente. Eso lo dicen los principios generales de la recomendación 2010-2012, ¿verdad? Entonces, aquí era lo que les decía hace un momento. Tenemos que defender la independencia de cualquier ataque, como cuáles. Esto lo dice el informe del relator de las Naciones Unidas. El informe dice, los ataques al prestigio y la autoridad de la judicatura a través de los medios de comunicación, las amenazas y actos de intimidación que afecten la libertad y la seguridad de jueces y magistrados, detención y arrestos arbitrarios, la separación de cargos, destitución colectiva, sin respetar los procedimientos establecidos a la ley. Todo esto son ataques a la independencia judicial. Son amenazas que intimidan, aunque sea contra un juez, intimidan a los demás. ¿Cuál es el propósito que tienen esos ataques? Van dirigidos a un juez o magistrado en represalia por decisiones adoptadas o acciones realizadas en ejercicio de sus funciones. Si un juez recibe un amparo concedido para efectos de dejar en libertad a una persona, lo tiene que dejar porque si no hay responsabilidad y no pueden ir en represalia contra este juez por haberlo dejado, está acatando una resolución de un juez federal. Entonces, las decisiones adoptadas y las acciones ejercidas en el ejercicio de sus funciones no deben de ser motivo de ataque.
tienen el propósito de intimidar de manera general. Si ahorita soy Estel, mañana puedo ser yo. Si esto hacen contra los jueces federales, ¿qué no van a hacer contra los jueces comunes? Que estamos más vulnerables que los federales. El propósito es precisamente eso, e intimidar al resto para que no hagan su trabajo de manera independiente, para sembrar dudas sobre la independencia judicial e indirectamente sobre la legitimidad de sus decisiones, dudar de la legitimidad, que se diga en los medios de comunicación, son unos corruptos todos generalizando, lo único que tiene el propósito es denostar el Poder Judicial, es restarle valor a la legitimidad con que resolvemos los casos. Y esto no debe de permitirse. Así, esto también, la autonomía personal. El juez resuelve sin ninguna amenaza y esto incluye, dice, esta prohibición de recibir órdenes o instrucciones de cualquier clase sobre los jueces no aplica a los tribunales superiores, que son los que revisan nuestras resoluciones, siempre y cuando sean a través de la resolución de los recursos que ellos nos digan las cosas. Pero también no todo puede ser, y ahorita les voy a enseñar una tesis donde a un juez, a un magistrado que en un recurso le puso una medida a la juez porque no siguió su criterio. Y esto le dijeron, no está bien. Así, vamos a hablar de esto. La disciplina. Claro que como en todas las áreas necesitamos tener códigos de disciplina. Si los jueces no hacen las cosas bien, vamos a ser disciplinados. Pero tiene que haber un procedimiento establecido y que se respete el debido proceso también. Pero nunca puede entablarse una acción disciplinaria contra un juez como consecuencia de la interpretación que él hizo de una ley y la aplicó a un caso concreto, la valoración de hechos, ponderación de pruebas, o sea, salvo que lo haga con malicia, negligencia grave, constatada. Entonces, esos procedimientos disciplinarios tienen reglas. Aquí a lo que les decía, los jueces no es un privilegio, es un derecho que tienen las personas a que los jueces seamos independientes para garantizarles sus derechos. No, a nosotros no nos da la libertad de hacer lo que queramos. Estamos sujetos a la ley, a la interpretación de la ley y a todo lo demás, pero eso es una prerrogativa o algún beneficio para el pueblo, para asegurarles que los jueces vamos a resolver de acuerdo a la ley, al derecho, sin ninguna injerencia arbitraria de ningún poder ni ninguna otra institución. Quiero llegar a donde, porque ya me queda poco tiempo. Aquí. Esto es muy importante. Esto también es del Estatuto del Juez Iberoamericano. La objetividad en la conformación de la carrera judicial, lo que decíamos ahorita que los traslados, las promociones, los ascensos, todo, se deben de decidir por criterios objetivos predeterminados en la ley, basados fundamentalmente en la experiencia, la capacidad de profesionales de los solicitantes y no solamente en relaciones políticas o compadrazgos, ¿verdad? No deben de utilizarse como sanciones encubiertas. Y aquí quiero precisar de qué se trata cuando se habla de sanciones encubiertas. Eso de las sanciones encubiertas, en el informe del relator, se hace referencia a ella. Y quiero irme a esa parte. Este artículo, vean qué importante. El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. Aquí voy. El relator de la ONU
desde el 1994, en la preocupación de la ONU de ver que los jueces en la mayoría de los países no se garantiza su independencia, tuvo la necesidad de crear una relatoría especial, y esto ha hecho muchas investigaciones y les ha hecho recomendaciones a los estados. Y ahorita la relatora es ella, la profesora Margaret. Ella ha hecho muchas recomendaciones. Tuve la oportunidad de participar en un taller para defender la independencia judicial a nivel internacional en este año. No saben cuánto me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta de que no tengo por qué temer como juez para hacer mi trabajo, que lo debo de hacer con independencia. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos respaldo internacional y organismos internacionales que protegen que nosotros hagamos nuestro trabajo sin ninguna injerencia, sin temores. Algunas de las prioridades que ella se refirió en su mensaje que nos dio fue de que su propósito de la relatoría es revitalizar la independencia judicial, mirando la decadencia democrática y la creciente presencia de los regímenes autoritarios en Latinoamérica. Las judicaturas independientes previenen este tipo de toma de poderes de parte del Ejecutivo, que a menudo también viene acompañada de populismo. ¿Dónde habré escuchado esto? ¿Dónde lo habré escuchado? ¿Qué busca esta relatoría? Busca empoderar legalmente a la judicatura, aportándole servicios legales y acompañamiento legal cuando enfrenten un problema derivado de la justicia, como un ataque a su independencia. Y en el último informe que dio el relator anterior, dentro de los retos y perspectivas de la independencia judicial, que también forma parte de la Agenda 2030, uno de los objetivos de la Agenda 2030, que guían las políticas de varios países de Latinoamérica de la OEA, está promover el servicio de la justicia, mejorarlo. Y él hace referencia de que ha encontrado patrones, no nada más en México, en todos los países, que las medidas disciplinarias contra jueces y el uso de sanciones encubiertas, las documentó, que ese patrón existe, que se utilizan las sanciones encubiertas para hostigar a los jueces, sancionarlos, interferir de alguna manera en el ejercicio de sus actividades. Entonces, dentro de los desafíos en materia de justicia de la Agenda 2030, se encuentra la influencia del autoritarismo sobre la independencia judicial y la función de los abogados, y para garantizar el acceso a la justicia de las personas. Él hace utiliza, pues estamos muy mal, todavía nos hace falta, ya vamos a llegar al 2030 y no hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque se necesita, hay violación a la independencia judicial, porque hay los ataques a las personas defensoras de derechos humanos y a la independencia judicial no dejan avanzar en este propósito. Dentro de sus recomendaciones que realiza, están orientadas a orientar a los jueces y a los fiscales para que ejerzan sus libertades, para que sean compatibles con la profesión y la independencia y la imparcialidad de su cargo. Entonces, era aquí lo que les decía, los fiscales también tienen que tener una protección y una garantía de su independencia, y que estos principios son normas imperativas, estos principios que nos guían a todos los jueces y que los gobiernos tienen que poner en práctica y garantizarnos a los jueces independencia judicial. Recordemos que el que una norma tenga el carácter de ius cogen es un principio de derecho internacional público de carácter universal que obliga a todos los estados, con independencia que hayan ratificado un tratado o no, y se encuentra en el artículo 53 de la Convención de Viena. Entonces, si estas normas que rigen el actuar de los jueces, donde obligan a los estados que garanticen la independencia judicial, tienen este rango, son obligatorias, son vinculantes para los gobiernos y los estados. Entonces,
vamos a ver aquí cuáles son las características de las sanciones encubiertas. A diferencia de las sanciones que se imponen como consecuencia de un procedimiento regular disciplinario contra alguien que haya actuado mal, las sanciones encubiertas no se imponen en situaciones que estén previstas en la ley mediante la aplicación de un procedimiento justo, transparente y objetivo, sino que a través de ellas se induce a desestimar la consideración de un caso o a resolverlo en un sentido determinado. Buscan castigar a los jueces o magistrados por algunas decisiones que han adoptado en el ejercicio de sus funciones, y especialmente cuando se trata de casos que estén politizados, era lo que decía el abogado, ¿verdad? La responsabilidad del Estado es garantizar el acceso a la justicia para alcanzar la meta del 2030. La democracia conlleva que las leyes aplicables sean compatibles con los derechos humanos. En un Estado de Derecho implica que se adopten medidas para asegurar los principios de igualdad, separación de poderes, no arbitrariedad como contrapeso. Una judicatura de integridad indiscutible es esencial. Aquí era lo que les decía de los ministerios públicos también. Los ministerios públicos deben de ser independientes de cualquier presión o interferencia indebida, porque actúan en nombre de la sociedad en su conjunto y defienden el interés general. Esto es muy importante para todos, especialmente para los jueces. Este manual es lo más nuevo que ha emitido la relatoría, y este salió del taller que se hizo para defender la independencia judicial en este año. Este manual se llama Manual de Protección Internacional de la Independencia Judicial para las personas impartidores de justicia, pero también incluye a los fiscales y a los abogados, ¿eh? Esto también es algo que ustedes pueden utilizar. Esto se publicó en abril de 2023 ante la necesidad de informarnos a los que impartimos justicia o que participamos en el sistema en una forma práctica cómo activar los mecanismos de los sistemas interamericanos y universal de derechos humanos. En este taller, como les decía, participamos más de 400 personas juzgadoras de toda Latinoamérica, también defensoras de derechos humanos, periodistas, y se llevó a cabo de enero a febrero de este año, organizado por Van Center y la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia. Es como una guía paso a paso para denunciar en el ámbito internacional los ataques, amenazas y hostigamiento que sufrimos los jueces por haber practicado nuestra profesión, porque tiene un alto impacto en la pérdida de la independencia judicial y por lo tanto también en garantizar los derechos a las personas. Si el Estado es independiente, paso a paso este manual nos va guiando, nos dice exactamente, tenemos todo bien fácil para entrar, denunciar, y a la Comisión Interamericana se piden, te informa cuándo puedes solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales y peticiones de fondo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto son garantías o son apoyos que tenemos que conocerlos para que no nos dé miedo hacer nuestro trabajo. Ahora bien, eso es a nivel internacional, pero aquí hay criterios ya en México de tribunales federales respecto a la independencia judicial y son de este año, marzo. Aquí está esta tesis: independencia judicial, sanciones encubiertas, entendidas como los actos de autoridad impuestos a los titulares de órganos de la jurisdicción bajo la apariencia de perseguir un fin legítimo, pero que son utilizados como medios para intimidar, hostigar, presionar e interferir en el ejercicio de su función. Violan dicho principio de independencia judicial. ¿De qué se trataba este hecho? La justificación. Porque en la justificación de esta tesis los magistrados dijeron, porque en el ejercicio independiente de los jueces no solamente impone a otros órganos gubernamentales el deber jurídico de respetarlos, sino también en su vertiente individual. Esto significa que en relación a la persona del juez
significa evitar a toda costa que los jueces sean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su profesión por parte de órganos de gobierno, para someterlos a diversas formas de hostigamiento para que fallen asuntos en determinado sentido, e incluso coaccionarlos a renunciar. Todo ello bajo la apariencia de fines legítimos de autoridad, pues de lo contrario, su independencia se vería amenazada con el riesgo de que no puedan cumplir sus funciones de manera objetiva e independiente en detrimento del rol que deben desempeñar como garantes del orden legal y de los derechos humanos. Este tribunal retomó lo que el informe del relator de las Naciones Unidas dijo, en el que ya vimos, de que ese era un patrón que se seguía, donde en muchos países se utilizan las sanciones encubiertas para sancionar a los jueces y limitar su independencia judicial, y de que sigan las instrucciones que se les dan. ¿Cuál es la característica y finalidad que tienen las sanciones encubiertas? Pues a diferencia de las sanciones que se aplican como legítimas, las encubiertas no se imponen por cosas que estén en la ley. Su finalidad es causar una afectación para que un juez no resuelva en determinado sentido o deje de ser independiente. Es considerada una sanción cuando tiene dos elementos, uno subjetivo, que la finalidad es diferente, se diferencia de las disciplinarias porque las encubiertas no se utilizan para una finalidad legítima prescrita en el derecho. Su verdadera razón es la otra que ya comentamos. Y el elemento objetivo es que siempre van a causar un efecto negativo en la persona del juez o magistrado que se la impone, en su vida profesional. Y como lo decía hace un momento, ¿verdad? Testarlos, abrirles carpetas, todo lo demás para intimidar. El apercibimiento, esta es otra tesis, miren, en un recurso, un magistrado de Colima apercibió a una jueza porque no siguió sus criterios al momento de resolver. Y el título, el rubro es este: al sancionar mediante el apercibimiento una jueza de primera instancia en un recurso de apelación por no compartir su criterio jurídico, origina una situación de violencia de género y de vulnerabilidad en el efecto inhibitorio que incluso puede mermar el ánimo de la juzgadora. La justificación es que el apercibimiento de la jueza por no compartir su criterio es una forma de invisibilización y exclusión sutil que refuerza estereotipos y dificulta las condiciones para el ejercicio de la independencia judicial. O sea, que a lo que les decía, no estamos obligados a seguir los criterios jurídicos de los superiores. No estamos obligados. Tenemos que interpretar la ley y aplicarla como la entendemos, en base a la jurisprudencia, respetando la jurisprudencia no solamente nacional, sino también internacional, porque recordemos que de las sentencias de la Corte es jurisprudencia, la Corte Interamericana es jurisprudencia obligatoria y vinculante para los jueces mexicanos. Y por eso no nada más es la nacional. Entonces, aquí hay otra que también es de 2023. Aquí resultó de un procedimiento administrativo que derivó en el cambio de adscripción de una jueza penal, a la cual le negaron el amparo por considerar que si se lo concedían se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría la adecuada administración de justicia. Inconforme con ella interpuso el recurso de queja y le concedieron el amparo y la justificación, porque es de mayor relevancia perseverar intactos los principios de autonomía e independencia que son la base fundamental del correcto funcionamiento de un órgano jurisdiccional, conforme al artículo 116, fracción quinta, y en relación con la 17 de la Constitución Federal. Entonces, qué bueno que los tribunales nacionales y federales ya se están pronunciando. Eso es un aliciente para los jueces, debe de ser, pero también la importancia de que los jueces no permitamos que las interferencias y que hagamos lo que tenemos que hacer. Voy a terminar diciendo que antes de esto, diciendo que si sentimos que estamos perturbados en nuestra independencia judicial, no tenemos que defenderla, estamos obligados a ello,
porque en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa dice que es una falta grave de los jueces no ser independientes. O sea, miedo nos debería de dar no ser independientes, porque eso sí merece una sanción, no lo contrario. No debieran sancionarnos por ser independientes. Por no serlo deberían ser las sanciones. Entonces yo les digo, no hay que permitirlo. Si ustedes reciben sanciones encubiertas, hay que descifrarlas y hay que hacer lo propio, ¿verdad? Para eso están los amparos, pero si no prosperan los amparos, hay organismos internacionales a donde debemos de acudir. Y si vemos que nuestra seguridad está en riesgo por nuestro trabajo, tenemos abierta la puerta las 24 horas del día para que la Relatoría Especial de la ONU nos apoye y nos brinde medidas cautelares y exija al Estado que cumpla su deber de garantizarnos la independencia judicial. Entonces, eso debemos de llevárnoslo en nuestra mente. Ahora bien, sin jueces independientes no hay justicia, sin justicia no hay Estado de Derecho, sin Estado de Derecho no hay libertad, sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay patria. Así que tenemos que cumplir nuestro deber como mexicanos en el lugar que nos corresponde, como ciudadanos comunes, como abogados litigantes, como jueces y como magistrados, debemos de ser independientes. Y los fiscales y jueces debemos exigirlo a nuestras autoridades que nos garanticen las condiciones necesarias para poder hacer justicia. Y si no nos cumple lo que les decía, si nos cambian de adscripción, sin seguir los procedimientos previstos, hay amparos, pero a donde nos cambien tenemos que seguir siendo independientes. Entonces, tenemos que mantener la integridad y si hay que sufrir y pagar un precio por ello, pues hay que hacerlo con toda dignidad, honor y orgullo para honrar la memoria de los héroes que nos dieron patria. Ellos sí sufrieron y dieron su vida y por la libertad para que ahora nosotros permitamos que alguien la venga a interferir, ni nuestros mismos poderes. Entonces hay que mantenerla con la integridad y valor desde la trinchera, porque como México no hay dos. Así que gracias. es todo. Ahora sí, pregunta a tiempo, me pasé. Doctora, mire, de hecho yo quisiera hacerle una invitación en una segunda parte, porque fuimos muy rápido y yo creo que a los compañeros les agradó el tema y la verdad es que, como bien lo dijo el abogado Manuel Parra Dajer, debería de haber más compañeros aquí sumados a esta transmisión. Es una pena que haya tan poca gente que se haya sumado, que se interese, porque esto nos incumbe a todos, es de trascendencia nacional. Bueno, yo nada más rápido y pues a ver si nos toma una segunda invitación para continuar con este tema, porque es muy importante, hay muchas cosas que al menos servidor desconocía, yo creo que algunos de los compañeros también, pero antes de proceder a entregarle su reconocimiento, quiero nada más agradecer la presencia del juez Mauricio Lozoya, que no sé si quiera comentar algo, también el juez, no sé si quiere comentar algo, porque está aquí, es un homólogo de usted de la Ciudad de México, y Me para encantaría muchos es escucharlo. el mejor juez de derechos humanos que hay en el país y en la Ciudad de México, y lo tenemos aquí con nosotros en el Liceo Académico. Pues Doctor muchas Lozoya, felicidades. adelante, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero agradezco la deferencia, no merecida. Obviamente todos día a día tenemos la obligación de ir aprendiendo, de ir preparándonos y arroparnos, obviamente, igual que todos ustedes para servir a nuestro país. Me encantó la parte final, me encantó obviamente todo lo que usted dijo, señora juez, pero la parte final siempre es algo que me llena, que me llega muy en el fondo, ¿no? La idea de entender que hay juezas como usted, jueces también, que realmente sienten a la patria, sienten al país y la necesidad de servir en ello. Estoy muy agradecido por el simple hecho de haberla escuchado. ¿Qué puedo decir? Fue maravilloso, la verdad, muy amable por su grata exposición. Y bueno, en torno a ello, creo que también hay un papel que a veces no se toma en consideración
y o se toma, pero no se le da la relevancia, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, escuchando la primera intervención del señor licenciado, que planteó como una confronta, ¿no? Entre lo que es ideal, o lo que es teoría, así lo planteó, y lo que es la práctica. Los jueces y las juezas se entregan, obviamente, al deber, se entregan, se están entregados por eso están ahí. O sea, no es simplemente por el hecho de ocupar un cargo, sino con la idea de servir, y me parece que esa es la idea que, a fin de cuentas, está, ¿no? En la esencia de lo que representa la independencia. Estás para servir, para hacer lo correcto, y evidentemente en ellos sabes que puede haber contextos muy complicados, muy difíciles, pero las juezas, como la señora jueza que ha dado esta hermosa plática, pues a pesar de ello se enfrentan a ese contexto, a esa fuerza, ¿no? Pero sin embargo yo creo que también cuenta la ausencia y la necesidad de que se acabe con esa ausencia de los abogados. Vean, los abogados se ubican a esa confronta, es decir, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Y cuántas veces ustedes han defendido a los jueces que han emitido una resolución, evidentemente con plena independencia, y es atacado o es atacada? Entonces, no los hay, ¿sí? Se da una persecución tremenda, pero los abogados, a pesar de que pueden saber que está correcto, no No apoyan, nos defienden, no nos defienden. no alzan la voz. A ver, la señora jueza, determinó tal cosa, ¿no? Una libertad, no tuvo como legal la detención, y de pronto hay un embate tremendo, y tú no ves a nadie que entre defensa, ¿no? ¿Dónde están los colegios de abogados? Así es, hace poco tuve una experiencia, he tenido varias, pero tuve una muy interesante, ¿no? Hubo una publicación por ahí, y bueno, sé que seguramente han tenido experiencias similares, y bueno, era un ataque y un ataque y un ataque, pero tremendo. Lo que decía, ¿no? El ámbito social, el contexto social, las expectativas mal fundadas o quizás desviadas. ¿Por qué? Por falta de información de lo que representa una determinación. Pero fue bonito, aunque fueron pocos, que algunos abogados pues dice, bueno, ¿sabes qué? Incluso se metieron con el periodista, que también merece mis respetos, es una gran labor la que ellos realizan, ¿sí? Pero creo que a veces parten de ausencia de información. Los abogados que empezaron ahí como en defensa de uno, decían, oye, ten cuidado, porque tienes que analizar cuáles fueron las razones del señor juez para determinar esa libertad. Otros, hay muchas razones por las cuales una detención puede no contemplarse. Otros, si estás hablando de detención, pues evidentemente él no dijo que absolvía a las personas, tampoco dijo que no había delito. Entonces, falta esa parte, trabajar por parte de las abogadas, de los abogados, cuando vean resoluciones valientes como los que la ponente que asiste pues lo muestra, y entrar obviamente en defensa de ello, ¿no? La publicidad obviamente de las determinaciones cuenta muchísimo si se hiciera de manera cabal, porque sería increíble si ves una determinación, analizas los argumentos y después dices, oye, pues es que determinó la libertad porque los policías dijeron que lo detuvieron en la calle A y Z, y había un video que muestra que lo sacaron de su casa. Entonces, vean, me parece que sería necesario que los abogados defendieran esa parte, ¿no? Porque al defender evidentemente la independencia judicial, están defendiendo la democracia y están defendiendo a su país, como bien lo Y la dijo libertad. la abogada. Le agradezco infinitamente, no quiero abusar porque no me gusta, porque Muy bien, mucho primero es su gusto, espacio. señor juez. Muchas gracias. Un gusto conocerle. Y a todos los presentes, ¿verdad? Por supuesto. Adelante, maestro.
Muchas gracias a todos los que han participado. Vamos a proceder a la entrega virtual del reconocimiento por esta charla totalmente gratuita. Agradezco también, bueno, ya no estaba la directora, una de las directoras de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito de Puebla, la maestra Gina Palafox, que ya salió, pero gracias a todos los que se dieron cita hoy. Adelante, abogada Jessica Márquez, y procedes a hacer la entrega de reconocimiento a nuestra disertante. Gracias, maestro Manuel. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Célida Alarcón de la Rocha, jueza de control y enjuiciamiento penal del Estado de Sinaloa, por haber impartido la conferencia denominada Independencia Judicial, pilar fundamental de nuestra libertad, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2023. Firma el doctor Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias por su participación, doctora Ana Célida, y va a ser un gusto tenerla en una segunda ocasión por Liceo Académico, y gracias a todos los que nos acompañaron desde plataforma Zoom y quienes se encuentran viendo en Facebook Live, pues síganos en redes sociales para que puedan continuar participando en estos eventos jurídicos que se generan gratuitamente, y también los invitamos a que se integren a los cursos que están próximos a aperturarse y que por supuesto tienen una cuota de recuperación mínima. Muchas gracias. Bueno, pues una disculpa. Gracias a usted. Gracias, doctora. Iba a participar nuestra compañera Jovita, pero nos vamos volando porque ahorita tenemos clases de teoría del delito. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos y muy amable. Aceptada la invitación. Conste. Aquí le Ya estamos nos ponemos de esperando, acuerdo, doctora. a ver si la hacemos la próxima semana. Nos ponemos de acuerdo y ojalá también nos pueda acompañar el juez Mauricio Lozoya. Queda abierta también la invitación para él a una segunda reflexión, porque siempre vale la pena que entre abogados, entre colegas, pues nos apoyemos. Queda abierta la invitación también para su señoría Mauricio Lozoya. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente Gracias noche a todos. Muchas gracias por Excelente, todo. muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Hasta luego.